Dios te bendiga, buenos días. Vamos a seguir analizando el libro de Romanos. En el capítulo 14 me parece. Los débiles en la fe, me parece que nos quedamos en el capítulo 14, versículo 8. Dice: Pues si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Así pues, ya que vivamos aquí, moramos del Señor somos. Aquí Pablo se refiere a tener una vida consagrada a Dios. Para él era así porque era apóstol. ¿Verdad? Recordemos que Pablo era apóstol realmente, no era discípulo, era apóstol. Y todo su vida está consagrada. Lo que pasa cuando uno es apóstol, tiene su vida totalmente consagrada. Todo lo que hace va para Dios. ¿Verdad? No significa que todo el día esté predicando, significa que puede trabajar a cualquier hora, puede ser en la madrugada, en la noche, en el día. Eso significa ser apóstol, trabajar a cualquier hora. Eso significa. Pero de hecho, nada más ellos. Muchas personas trabajan así, por ejemplo, un presidente, un gobernador, ¿verdad? Una persona con un cargo público trabaja de esa manera también. Incluso los bomberos, los policías, que son llamados a cualquier hora de emergencia. Así Pablo también. Dice: porque Cristo por esto murió y resucitó, y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos comparecemos ante el tribunal de Cristo. Entonces aquí habla Pablo de no criticarnos unos a otros. Ya de por sí es difícil ser cristiano, ¿verdad? Porque debes aprender a administrar con la oración y demás. Y la propia carrera, de por sí el simple hecho de limpiarte del pecado es difícil. Y como para que se critiquen unos a otros. Entonces es lo que dice Pablo: no se critiquen unos a otros, tengan paz unos con otros, eso sí. Entonces, nadie es mayor, nadie es más grande que otro. Al final todos van a conversar ante Cristo, incluso el mismo Pablo va a conversar ante el tribunal de Cristo, los apóstoles Pedro, todos van a conversar ante el tribunal de Cristo. Y van a ser recompensados. Recordemos que viene el Apocalipsis, que la gente va a ser recompensada, ¿verdad? Por sus actos. Si fueron siervos de Dios o si no fueron discípulos, van a ser recompensados de acuerdo a lo que hayan hecho en vida. Dice: porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Entonces, aquí vamos a conversar de todos. Primeramente los cristianos, pero también los que no son cristianos, para dar cuenta de todo lo que han hecho en la vida. Cada ser humano, todos somos criaturas de Dios, todos somos creación de Dios, todos los seres humanos somos creación de Dios, ¿verdad? Pero no todos son discípulos, no todos son ovejas, pero aún los que no son ovejas, los que no son de Cristo, van a dar cuenta ante Dios de todas maneras. En aquel día van a ser juzgados por su propia conciencia, ¿verdad? Porque dice, hay un versículo, no me acuerdo si es del Nuevo o del Antiguo Testamento, que dice que Dios escribió los mandamientos en el corazón del hombre. O sea, es la conciencia, los mandamientos escritos por Dios en la mente del hombre. Eso es lo que guía realmente al hombre. Los mandamientos que Dios escribió, esa es conciencia. No me acuerdo si está escrito en el Nuevo o en el Antiguo Testamento. Dice: de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidiendo poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. Entonces aquí dice Pablo que hay que tener paz unos con otros, que hay que preocuparse por limpiarse cada uno. O sea, si tienes que juzgar, júzgate a ti mismo, ¿verdad? Hay otro pasaje que dice que como miras la paja en el ojo de tu hermano, pero no la viga que tiene en tu ojo, ¿verdad? De hecho, parte de eso es cierto. Eso quiere decir que las personas que juzgan a otros tienen peores pecados encima. Eso quiere decir, eso quiso decir Pablo, tal vez.
Entonces, pues hay que tener la conciencia limpia delante de Dios, ¿verdad? Hay que estar contentos, alegres, felices todos los días. Y yo sé, confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, mas por el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Eh, este capítulo, no el pasaje, todo el capítulo me parece se llama Los débiles en la fe. Cuando uno es nuevo, te cuesta trabajo conocer, ¿verdad? Porque hay reglas y mandamientos que uno debe seguir. Por ejemplo, recordemos cuando se reunieron en Jerusalén y dijeron, no, pues cuídense de ahogado, de sangre, de fornicación y de adulterio, de idolatría, de ahogado, sangre, fornicación, algo así, ¿verdad? Pero cuando yo entré al cristianismo, a mí se me hacía muy difícil qué cosa era eso, porque es algo nuevo. Eso significa que cuando yo empecé en el cristianismo era débil en la fe porque no sabía, no entendía qué era eso, no entendía qué era idolatría. Yo no entendía eso, entonces hay gente que, o sea, a todos nos pasa cuando empezamos, no entendemos, pues, de poco a poco vamos a seguir guiando. Es más, Pablo dice en un pasaje, si tienes algo contra tu hermano, eh, díselo en privado, pues. O sea, si tienes algo que decirlo en hermano, si ves que alguien está haciendo algo mal, díselo en privado, ¿verdad? ¿Por qué vas a avergonzarlo? ¿Qué tal y él no sabe lo que está haciendo? Y especialmente los que son nuevos. Dice, pero si por la causa de la comida de tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor, no hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien. Entonces, recordamos que, por ejemplo, los judíos dicen que no hay que comer cerdo, pero en el concilio, allí en Jerusalén dijeron no hay que comer sangre solamente, ni sangre ni ahogado, nada más. No dijeron nada del cerdo. Entonces, es que hay gente que se va muy literal, o sea, que se va prácticamente al Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento se dice claramente que no comerás del que tiene su pezuña hendida, y eso es el cerdo. El camello también creo que también tiene su pezuña hendida. En el Antiguo Testamento. Y hay gente que se va a eso, ¿verdad? Entonces, eh, aquí dice Pablo, mira, aplícate la ley a ti mismo. Si tú decides seguir la ley del Antiguo Testamento, aplícatela a ti. No juzgues. Ellos mismos, los mismos apóstoles, Pedro y Pablo, fueron a Jerusalén y dijeron, cuídense de fornicación, de idolatría, de agado y de sangre, solamente eso. No os hablo del cerdo, del camello, del bagre, porque incluso hay gente que quiere que la bagre, que no hay que comer bagre porque hay que comer lodo, que no sé qué. Hay gente en Asia que es lo único que tiene para comer bagre. Entonces, aquí Pablo dice, bueno, si te aplica la ley, aplícate tú solo, la ley. Dice, no sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Hay cosas que no se dijeron. Y hay que entenderlas también. Eso, incluso creo que viene en el Nuevo Testamento. Sí viene de que no te tatuarás, que no vas a dañar tu cuerpo, ¿verdad? Porque el cuerpo de nosotros es templo del Espíritu Santo. ¿Cómo vas a poner el templo, tatuaje y piercing y esas cosas? Eso no se debe de hacer. Eso sí viene en el Nuevo Testamento. No recuerdo, creo que lo dijo Pedro, porque sois templo del Espíritu Santo. Así que no maltratéis tu cuerpo, algo así dice. Entonces, y es muy difícil por una persona que ya sabe todo esto, eh, se le nota, pues se nota en su cómo se viste y todo eso, pero a uno que recién empieza, es muy difícil entenderlo. Es lo que trato de decir, incluso Pablo trató de decir eso. O sea, uno que está débil no va a entenderlo al principio, necesita ser formado, necesita ser procesado. Entonces, una vez escuché un pastor eh, que decía, bueno, es que cómo te enojas, que la gente no quiera
venir a la iglesia. Acuérdate cuánto tiempo tardaste tú en venir a la iglesia. O sea, la gente, ni los que ya estamos medio metidos en el cristianismo, estamos formados al 100%, mucho menos los que apenas están empezando, mucho menos los que están fuera. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyes la obra de Dios por causa de la comida, todas las cosas en la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Mire, Cristo dijo esto, es que es interesante. Cristo dijo que lo que entra en la boca va a la letrina. Pueden entonces comer carne. Los judíos son muy selectivos. Sí comen carne los judíos, pero de res. Cristo dijo, y lo dijo, lo podemos buscar en los evangelios, dijo, lo que entra en la boca va al vientre y del vientre a la letrina. Pero lo que sale de la boca, eso contamina al hombre. Entonces podemos comer ahogado, podemos comer sangre. Es interesante, ¿verdad? Es que los judíos criticaron a Cristo en ese momento porque no se había lavado las manos, sino que así comió así como tal. Aparentemente, aunque había que estudiar, tal vez es que los judíos tienen una costumbre muy rara. Se lavan las manos 20 veces antes de agarrar la escritura. Tal vez Cristo sí se lavó las manos una vez y los judíos no estaban de acuerdo, sino que tienen que ser 20 veces. Tal vez pudo haber sido eso, que vieron que Cristo más se lavó las manos una vez y ya. Y no la costumbre judía que eran 20 veces. Eran demasiado, o sea, ese sí era religiosidad. Bueno, entonces vamos a dejar hasta aquí. En el capítulo 21 nos quedamos y nos vemos en el próximo video. Dios te bendiga.